Vamos a hacer un salpicadito de información hoy. Vamos a empezar hablando un poco de los mercados internacionales, un poco de lo que pasó acá en el país y después vamos a hablar un poco de las novedades que hay en el Ministerio de Agricultura, algo que estuvimos hablando la semana pasada. Sí, dale. En los mercados internacionales, bueno, ayer fue feriado por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, no hubo actividad, tampoco hubo actividad acá. Y hoy los mercados cerraron a la alza en lo que fueron cultivos de soja y trigo y tuvieron precios a la baja en maíz. En el caso de la soja se dio por dos factores esta alza en los precios, que rozó casi los $490 la tonelada, un precio que hace bastante que no se alcanzaba. El caso es que hay muy buen precio de la harina de soja, eso tracciona las posiciones a futuro. Y también hubo muy buenas ventas al exterior. En el caso de Estados Unidos en soja, hoy se anunció que vendieron 110.000 toneladas a China, que es el principal consumidor mundial de soja. Hay que imaginarse a China como una especie de aspiradora de soja que demanda, demanda y demanda. Y en el caso de trigo también hay buenas perspectivas para la exportación. Hay un dato no menor que viene desde Argentina, que el nuevo ministro de Agricultura ha decidido rectificar la estimación de la futura cosecha de trigo. Recordemos que para las entidades oficiales esta cifra se ubica sobre los 8,2 millones de toneladas. Para las entidades privadas están sobre los 10,2 millones, como el caso de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Y el USDA, el organismo internacional de Estados Unidos, el Departamento de Agricultura norteamericano, lo estimó en 11 millones. Entonces, desde el gobierno norteamericano están siguiendo con mucha atención esta rectificación. Y eso ha generado una expectativa en los mercados a la alza. En el caso de maíz, como decíamos, los precios se han dado a la baja. En el ámbito local, el dato es la rectificación que hubo ayer por parte de la Bolsa de Cereales de las cifras de cosecha de soja. ¿Se acuerdan que venimos hablando que se van a cosechar siempre unas 20.200.000 hectáreas? Ayer rectificó la Bolsa de Cereales local y puso esta cifra a la alza. Anunció que se van a cosechar 250.000 toneladas más, hectáreas más, perdón. O sea que el número quedaría en 20.450.000 hectáreas. Esto se debe, bueno, al tema de que hay muchas mayores lluvias. Eso favorece la implantación de cultivo y para el maíz, al contrario, se está achicando la superficie por el tema, digamos, de precios y de clima que no favoreció a lo que fue el cultivo. Así que bueno, hay que seguirlo con la intención. Y el trigo, hay muy buenas noticias para lo que es la provincia de Buenos Aires, pues ya se cosechó un 20% de la superficie total. Y las estimaciones de la Bolsa de Cereales en el informe de ayer indican que el rinde en el sudeste de Buenos Aires, recordemos que la zona comprendida por Balcarce, Necochea, Lobería, Tandil, Mar del Plata, Tres Arroyos, toda esa zona, se siembra el 50% del trigo que hay en el país. Y hay un rinde estimado, un piso de casi 4.000 kilos, que es un rinde bien, y están estimados picos de 7.000 kilos de rinde, que es algo muy muy bueno. Así que va a seguirlo con atención. La cosecha en el sudeste va a comenzar aproximadamente para Navidad, que es cuando comienza tradicionalmente la cosecha. Bien. Y después, cambiando un poco el ángulo de información, vamos a hablar de las novedades de cómo ha quedado conformado el nuevo gabinete del Ministro de Agricultura de la Nación. Que algo ya nos habías adelantado el otro día, se confirmó. Claro, finalmente exactamente. La semana pasada comenzó la danza de nombres, quién iba, quién se quedaba. Uno de los cambios era el cambio lógico, el número 2 del ministerio fue destituido. Lorenzo Basso, un hombre de extracción académica, que está desde la gestión de Julián Domínguez, siguió con Jaguar y ahora, bueno, fue reemplazado por Gabriel Delgado, alguien que viene, un hombre de 38 años de edad, un técnico que viene del INTA. Ahora Casamiquela, recordemos que es el presidente, hasta su asunción fue el presidente del INTA, y ahora está llevando a su gabinete todas personas cercanas al INTA. Se habla de una intificación del ministerio, así en forma un poco jocosa. Intificación. Intificación. Bueno, pero es muy gráfica la expresión. Sí, la verdad que sí. Después, otro de los que fue reemplazado fue Alejandro Lotti, el subsecretario de Ganadería, que fue reemplazado por Jorge Dillon, un hombre del riñón del SENASA. Después, Haroldo Leved ocupa un puesto clave, que es la Subsecretaría de Coordinación Política, que es la que da los subsidios, por ejemplo, con casos de emergencia agropecuaria y eso. En ese cargo entró Javier Rodríguez, un hombre de confianza de Axel Kicillof. Digamos que es el que va a seguir un poco ahí de cerca. Después fueron confirmados esos cargos. Marcelo Yasky en la Subsecretaría de Agricultura. Fueron confirmados Oscar Solís en Valor Agregado y Nuevas Tecnologías. Y Arturo Videla en lechería. Así que ese sería más o menos el mapa. Y las gestiones, bueno, por lo que están hablando, van a empezar a ver el tema de abrir ROEs de exportación para trigo, que es un tema muy, muy sensible para el sector. Es un tema que lo van a empezar a reemplazar. Van a retomar lo que es el Plan Estratégico Agroalimentario 2020. Ese es un plan que lanzó en su momento Julián Domínguez, que establece, entre otras cosas, metas de producción. Por ejemplo, se dice que para 2020 se tienen que producir 160 millones de toneladas de grano. Hace mucho hincapié en agregar valor en origen a la producción. O
sea, no solamente quedarse con el grano en el lugar de origen o cualquier producto, sino agregarle valor. Ajá. Eso es algo que retomó Julián Domínguez de la mano del INTA, así que era lógico que Casamiquel, asumiendo, retomara esta senda. Bien. Así que bueno, estas son un poco las novedades para dónde va a seguir. Y el lunes que viene, el lunes se va a reunir, el ministro Casamiquela se va a reunir con todos los secretarios de Agricultura del país, entre los que figura el de Buenos Aires. Así que vamos a seguir con atención a ese tema la semana que viene. Bien.